nosotros tenemos aquí, bueno, una opción de candidatura. Digo, no es opción, es una candidatura del partido Opción Democrática. Es Nicole Pichardo. Y vamos a dar entonces la bienvenida, vamos a conversar un poquito con Nicole Pichardo. Caramba, que vengan invitadas así, más frecuentes. Hola, sí. yo estoy abierta, invítenme. Bonita, yo siempre joven, feliz de bonita, estar aquí. preparada. Nicole, ¿por qué tú quieres ser diputada? Fafa, acérquese al Porque micrófono. que se acerque el micrófono. Sí. Bueno, un placer estar aquí, buenas tardes, y definitivamente empezó el año del poder. Y es un año en el que tanto ciudadanos como políticos tenemos que estar súper activos y atentos a todo lo que está pasando. Yo quiero ser candidata a diputada por Santo Domingo Oeste, primero porque es el municipio que me vio nacer. Yo me mudé ahí, me mudé ahí a los 5 años, justo cuando fue creado por decreto el municipio. Y hemos visto, yo he crecido con un sector que ha sido olvidado, tanto por los gobiernos locales como por el poder legislativo. Y lo digo porque usualmente los dominicanos tendemos todavía a votar por colores y por partidos, pero no nos damos cuenta que el voto es una herramienta de poder para el contrapeso. Entonces, por eso yo quiero ir al Congreso, porque es necesario que haya un contrapeso sano de los poderes del Estado dentro de la Cámara de Diputados. Yo fui voluntaria de la campaña de José Horacio Rodríguez, el más votado de la circunscripción número 1, en las pasadas elecciones en el 2020, y fue increíble para mí ver el poder que sumó esa candidatura y la voluntad de la gente de que se diversificaran los poderes dentro del juego democrático que ocurre en la Cámara. Sí, si algo demostró esa candidatura de José Horacio es que aún los partidos pequeños con una opción distinta podía hacerse y se hizo sin necesidad de aliarse con los partidos que históricamente se han criticado. Y te pregunto, ¿tu candidatura es parte de la alianza con la Fuerza del Pueblo? Sí, hubo acuerdos en la candidatura de José Horacio. Nosotros en ese momento llevamos a la senadora Farideh Raful como candidata a senadora del Distrito Nacional y apoyamos también a Antonio Taveras como candidato a senador del Gran Santo Domingo. No hay que satanizar las alianzas ni los acuerdos electorales. Yo creo que son importantes para lograr consensos y para sumar. Y en política lo que estamos para sumar. Y el país necesita que sumemos. Pero tu candidatura es producto de esa alianza. Mi candidatura vino primero que los acuerdos, y donde nosotros hicimos acuerdos con la Fuerza del Pueblo fue por nivel municipal. Hicimos acuerdo con la Fuerza del Pueblo. Vamos a llevar su candidato a alcalde, que es Aquilino Serrata, y ellos van a llevar a nuestra candidata a regidora, que se llama Leomeris Domínguez, ambos en la casilla 29. Descartado entonces en el nivel congresual. Descartado a nivel congresual. Nicole, ¿por qué circunscripción vas? La 4 del Gran Santo Domingo. ¿Qué es eso? ¿Qué Santo área Domingo es eso? Oeste. ¿Qué área va? Está Herrera, Mano Guayabo, Alameda, Las Caobas, Olimpo. Mano Guayabo es el centro del inicio del Gran Santo Domingo. De hecho, en Mano Guayabo se colocó el primer sistema eléctrico del Gran Santo Domingo. Santo Domingo Este. Santo Domingo Oeste. Grosso Oeste. modo, los ejes de tu campaña, las principales propuestas legislativas. Lo primero que nosotros queremos hacer, como dije al principio, es llevar el contrapeso. Se habla mucho de que en República Dominicana hay muchísimas leyes y no se cumplen. No, la verdad es que hay muchas leyes y muchas reformas pendientes por llevar. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que lograr ahí dentro es ser el contrapeso a favor de la ciudadanía. Y esto es un llamado al voto consciente. Si nosotros queremos una democracia verdaderamente representativa y participativa, tenemos que fragmentar el voto. Es posible que ya usted tenga en su cabeza por quién va a votar a nivel presidencial, y eso está bien y bueno y válido. Pero no podemos regalarle el Congreso a la fuerza mayoritaria. Necesitamos lograr un contrapeso, necesitamos lograr un equilibrio democrático. Eso es lo primero. Lo o sea, segundo, que ese contrapeso es respecto a los grandes partidos. respecto a los grandes partidos. Y no necesariamente solamente el que está en poder, sino todos. De hecho, un ejemplo muy bueno de esto es Leonel en el 96. El contrapeso que se dio fue muy interesante en las ambas cámaras durante ese periodo. Y otra de las razones por las que yo quiero ir al Congreso es una de las razones por las que hoy yo decidí dar el paso hacia la política electoral. Los derechos de las mujeres y las niñas dominicanas. Aquí tengo a Fafa, que para mí es un honor por haber compartido tanto tiempo con Magali, que pavimentó el camino para que mujeres como yo entendamos la importancia de dar el paso hacia la política electoral. Y ya trabajó con mi hija. Y trabajé con Cira Taveras, que es una estrella, la hija de Fafa. Sí, los derechos de la mujer son tu bandera más alta. Son mi bandera más alta y fueron la razón por la que entré al activismo y luego social y político. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso a una agenda legislativa? Bueno, hay una deuda pendiente que tenemos a nivel legislativo con las mujeres y las niñas dominicanas y con las familias dominicanas,
que es crear un sistema, impulsar un proyecto de ley que cree el primer sistema nacional de cuidados. Actualmente nosotros tenemos un proyecto piloto de cuidados que es una de las luces de este gobierno en el MEPID, que se está llevando a cabo con la articulación de varios ministerios. ¿Pero qué significa eso? Un sistema nacional de cuidados. Ahora mismo tenemos los CONAPE, todo el mundo lo conoce, que son los lugares donde podemos cuidar de nuestras personas envejecientes, pero el presupuesto de los CONAPE depende principalmente de la caridad. Y también tenemos los CAID, que mucha gente los conoce, los CAID y los CAIPI, son guarderías subsidiadas para las madres. Yo vengo de un municipio cuyos rostros son las madres jóvenes solteras. Y mucho hablamos de prevenir el embarazo adolescente, que es un eje de mi campaña también, pero también tenemos que hablar qué estamos haciendo por las que ya son madres y son jóvenes. Los CAIPI son esenciales para eso, pero no dan abasto. Y necesitamos crear un sistema que integre estos servicios y que los coloque y les dé el nombre, los reconozca como derecho. Y a eso que yo voy al Congreso también. Bien, mira, hay un tema que está bastante latente, que ha afectado mucho a la sociedad, es el caso de Wander, el pelotero de Grandes Ligas. ¿Qué enfoque tú le das a lo hecho por la madre que la induce, la lleva y la promueve como un objeto sexual en venta? Ese enfoque, más allá ya del daño hecho a esa niña, que tendrá tiempo para recuperarse. Esperemos. Si es tratada adecuadamente. Si recibe la ayuda que necesita. Exactamente. Pero el enfoque tuyo sobre ese papel de esa madre. Ese es un caso que ha consternado a todo el mundo porque es complejo y tiene muchas aristas, no solamente una sola verdad. Pero es importante mencionar que uno de los ejes por la que nosotras las feministas, históricamente, Magali Pineda también, yo también como activista y como política, hemos luchado, y es la educación sexual integral en las escuelas. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que no puede nombrar ni tiene la información para nombrar, por ejemplo, los abusos, ni tampoco unos padres que recibieron esta misma información. Entonces, ¿la escuela qué es? La escuela es el Estado por excelencia y es el nivelador de la desigualdad por excelencia. Entonces, cuando no tenemos esa información, cuando no sabemos ponerle nombre al abuso, cuando yo no sé que lo que mi mamá me está haciendo está mal, cuando yo no sé que este adulto no está supuesto a hablarme de esa manera y por esos medios, cuando yo no sé qué es mi cuerpo, cómo yo voy a respetar algo que yo no conozco. Conocer mi cuerpo, conocer mis derechos me da poder para poder hacerme sentir cuidada. Entonces, llevar la educación sexual integral a las escuelas en el currículo educativo es vital para subsanar y cada vez reducir más los casos como este. Sí, Nicole, tú, dijiste hace poco que tuviste contacto en la campaña de Farideh Raful, sí, que subió con muchas expectativas a la posición de senadora y mujer. Número uno, tu evaluación de ella como senadora, de su gestión en función de las expectativas. Y pregunta número dos, tu opinión también referente al caso del PRM haberla dejado fuera de la boleta. Me encanta esa pregunta. Yo tuve la oportunidad de trabajar con José Horacio Rodríguez dentro del Congreso, y una de las comisiones en la que yo pude acompañarlo fue la Comisión Bicameral de Ordenamiento Territorial, la cual era presidida por Farideh Raful. Yo no he visto en mucho tiempo una legisladora que trabaje tanto y tan bien. Lograr sacar a flote esa ley que tenía más de 20 años engavetada en ese Congreso fue en parte gracias al trabajo de Farideh Raful. Y no solamente eso, porque a los políticos se nos evalúa por lo que sabemos y qué tanto nos rodeamos, en qué medida nos rodeamos de gente que sabe más que nosotros. Farideh buscó los técnicos correctos para asesorar esa comisión. Marcos Barinas estuvo ahí. Azonahores llevó su opinión para aprobar este proyecto de ley. Entonces yo no he visto una legisladora de la calaña de Farideh. Y para mí como mujer, aunque seamos de partidos distintos, me llena de orgullo haber presenciado su trabajo. Y siento que el PRM cometió un grave error decidiendo eso. ¿Por qué? Porque estamos en una coyuntura política donde cada vez entendemos la importancia del liderazgo femenino, de la democracia representativa, de que en parte yo estoy aquí sentada porque Minú también fue legisladora, Minú Tabal Mirabal, porque Milagros Ortiz Bosch fue legisladora, porque Farideh fue legisladora. Entonces, ¿qué hace un partido en una coyuntura tan importante renunciando a uno de sus principales liderazgos y encima el plus femenino? La verdad es que deja mucho que desear. A mí me decepcionó bastante. Y yo quiero que ella sepa, si escucha esto en algún momento, que ella también a mí me ha inspirado y que las carreras políticas apenas están empezando y que yo estoy muy orgullosa como ciudadana de contar con su representación en el Senado. Nicole, es posible, y es algo que a mí me hago la pregunta, ¿no? ¿Es posible que esos partidos que como Opción Democrática y otros
incapaces, por supuesto, de aglutinarse y de conformarse en un bloque realmente alternativo frente a la crítica que ellos mismos han mantenido respecto a los partidos del sistema o a los partidos tradicionales. Al llegar a algunos niveles de acuerdo, no cambiar, por ejemplo, el discurso, porque eso es uno de los riesgos. ¿Cómo puede hacerse esto y mantener entonces un discurso separado respecto a cuestiones fundamentales? Yo creo que nuestro legislador José Horacio Rodríguez y nuestro regidor Mario Sosa Torres han confirmado en su ejercicio que la palabra político, el oficio político y la coherencia sí pueden ir de la mano. Yo creo que lo más importante que ellos dos se llevan de aprendizaje, y yo también, es que la política no se juega solo. Ivonne, y me encanta esa pregunta. Para poder prohibir el matrimonio infantil, otro proyecto de ley que estaba estancado en el Congreso, José Horacio necesitó hacer consensos y acuerdos con otras bancadas. Entonces, va a haber causas en las que estaremos unidos. Y yo quiero decir eso, cuando yo esté dentro del hemiciclo, cualquier causa que le sume a la República Dominicana, cualquier causa que le sume a las niñas y a las mujeres dominicanas, va a tener el apoyo, no solo de Opción Democrática, sino de Nicole Pichardo como legisladora. Entonces, llegar al Congreso sabiendo que no se es mejor que nadie, que la política no se juega sola y que es posible estar apegado a tus convicciones, pero también entender cómo funciona un sistema bicameral, cómo se aprueban las leyes, cuál es el proceso de reglamento, cuáles son los consensos que hay que construir. Hoy en día se espera más de un político que pueda construir consensos a que sea solo disenso. Y yo voy al Congreso a eso mismo. Lo que sea que le sume el país va a tener mi apoyo. Oye, tú eres joven y mujer. Dos características para uno ver con esperanza de que tú ganes tu elección. Gracias, Fausto. Nicole Pichardo, candidata a diputada por Santo Domingo Oeste, circunscripción 4. En la casilla 29. Casilla 29, Opción Democrática. Muy bien. ¿Cuál es o por lo menos enuméranos 2 o 3 de las principales problemáticas que en el contexto de la representación que tiene el legislador tendrías tú que abordar? Una de las cosas que tenemos que abordar es la fiscalización. Nosotros tenemos un gobierno municipal que ha sido cuestionado mucho en múltiples ocasiones y los poderes del Estado están llamados a fiscalizarse entre sí. No hemos visto nunca eso en la historia de nuestro municipio y hace falta. Nosotros tenemos una recogida deficiente de basura y aunque mucha gente piense que esto solamente le compete al gobierno local, no. Nosotros los legisladores también tenemos que fiscalizar ese trabajo. Otro problema que tenemos y es que somos uno de los municipios más vulnerables ante el cambio climático, porque Mano Guayabo, ustedes saben mejor que yo, está lleno de arroyos que hoy son cañadas por la mala planificación. Entonces estamos creciendo sin ningún tipo de planificación. Ya tenemos la ley de ordenamiento territorial. ¿Qué tiene que hacer Nicole como legisladora? Fiscalizar su aplicación. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas personas viviendo en situaciones de mucha vulnerabilidad y un tema muy grave de los residuos sólidos. Entonces también tenemos que ir al Congreso. El Congreso es el lugar donde pensamos el país que queremos ser. Al Congreso no se puede ir solo a gestionar lo que está, sino a imaginar, interpretar y construir el país que queremos ser. Y una de las cosas que tenemos que pensar, la persona que queremos ir al Congreso, es discutir en la Comisión de Medio Ambiente, más allá de acueductos y más allá de contratos con cooperación internacional, ¿qué vamos a hacer en República Dominicana para revalorizar los residuos sólidos? Un país que tiene una dieta, por ejemplo, de mucha comida natural. Nosotros, yo ceno yuca casi todos los días, plátano maduro. Esa cáscara es aprovechable. Pero cuando llega a Duquesa, lo que se vuelve es metano y se incendia. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? Revisa la ley de residuos sólidos, porque nosotros tenemos que aprender a separar en el origen qué es orgánico, qué es inorgánico, qué se aprovecha, qué es oportunidad. No hay basura, hay oportunidad si se separa. Y todo eso es algo que un legislador puede lograr con la representación y el impulso de otros legisladores que tienen esa misma visión de país. Sí, Nicole, un segundito. Nicole, 2 temas. Tanto el Ministerio de la Juventud como el Ministerio de la Mujer, que son 2 ministerios, diríamos que especializados por un tema de concepción, ¿verdad? Se dice que no tienen razón de ser en muchas ocasiones. Políticos de todos los niveles dicen que eso hay que eliminarlo. Juventud y mujer no hacen nada en el Estado. ¿Qué opinión te merece? Yo estoy tremendamente en desacuerdo. De hecho, si existen es porque han sido parte de una transformación. Primero era una secretaría, luego un ministerio. Ahora, ¿qué sí a mí me preocupa como ciudadana? Que también creo que también le preocupa a usted. La fiscalización. Nosotros tenemos muy poca noción de cómo se invierten los recursos públicos. Sí, hay portales y qué bueno, es un avance de una lucha ciudadana de transparencia, pero ¿de verdad sabemos cómo se están manejando esos fondos? De hecho, a mí me ha preocupado porque yo he visto actividades proselitistas con los ministerios en esta época electoral. Entonces, el Ministerio de la Mujer, hoy tenemos una cantidad incontable de mujeres vivas gracias a las casas de acogida del Ministerio de la Mujer.
Eso ha sido increíble. Yo he sido testigo en primera mano de víctimas que hoy son mujeres que están ¿Cuántas casas tomando el tenemos curso de de su vida. Yo no sé el total de casos porque hay un grado de confidencialidad en cuánto están ubicadas y cuántas son. Pero las mujeres se sienten salvaguardadas y viven. O sea, estamos en un país donde cada 48 horas matan a una mujer. Entonces, cuestionar la labor del Ministerio de la Mujer, que cuenta con un presupuesto también cuestionable, Ínfimo. es importante. Es importante cuestionar porque siempre es un derecho ciudadano, pero también entender cómo trabaja el Ministerio de la Mujer. Ahora, supongamos que eliminamos estos dos ministerios. ¿El problema son los ministerios o la cultura y la mentalidad de la gente que los ocupa? La cultura proselitista dominicana, señores, la persona que roba para subir, claro que cuando llegue tiene que deber muchísimos favores. Entonces, estamos en una política que cuesta mucho dinero y ha sido un reto personal para mí también, recaudar fondos para mi campaña. Entonces, el dinero se ha vuelto el centro de la política. Claro. Y cuando ganamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? El dinero se ha vuelto el centro de muchas cosas, incluso de la discusión de grandes temas que con suma facilidad pues salen, entran. Y mi compañero Federico, que yo soy una lectora tuya, VIP, Qué escribía lindo. hoy en su artículo respecto al tema Wander Franco, pedofilia, prostitución y demás. La situación de 522 mujeres que según las estadísticas dicen que el año pasado menores de 15 años o con el tope de 15 ¿Cuántos? años 522. 522 mujeres, ¿no? Que fueron madres, evidentemente producto de violación. Claro. Que fueron violadas antes de 15 Que años. fueron violadas antes de 15 años. Ahora nosotros nos vemos con otro caso que evidentemente es una expresión también de la sistémico, de la degradación de la sociedad. Se ha dicho cualquier cosa a través de los medios porque no todos y todas son Wander Franco o esta niña que se omite su nombre, o sea, una persona con algún poder y además llevado hasta los medios de comunicación. Tú como mujer joven que ha trabajado el tema, y frente a cualquier tipo de conjeturas y barbaridades revictimizantes y creíbles en este caso, ¿hacia dónde deberíamos entonces de llevar la reflexión respecto de este caso, mucho más allá de la educación sexual en adultos que sabemos? ¿Qué puedes En adultos decirle no a tus solamente. iguales, jóvenes, mujeres como tú, en términos de reflexión de este caso? Es una educación sexual que tiene que trascender la adultez, tiene que empezar, la educación sexual integral empieza desde que empezamos a respirar, literalmente. Y es muy importante que sepamos eso. Yo creo que una de las reflexiones que tenemos que hacer, y lo digo yo en mis triples roles como ciudadana, como mujer, como política, la ley se mueve por un lado y la idiosincrasia dominicana todavía se está moviendo por otro. No hay un puente entre lo que está establecido en la ley y en lo que se cree está establecido en el imaginario colectivo dominicano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que la gente entienda y la mujer entiendan y también los hombres entiendan que esto no es un asunto privado, esto es un asunto público y político? Señores, los casos de incesto van disparados cada año. Revisemos las estadísticas de la Procuraduría General de la República. Incluyendo que una jueza lo normalice. Totalmente. En el concurso para entrar al constitucional. Preocupante. Pues Una persona- Y los romantice. Y lo lo romantice. romantice. ¿Y qué mensaje le manda eso a Por las niñas Dios. que están viviendo lo mismo? Estamos viviendo un momento de degradación, yo estoy de acuerdo, pero ¿por qué estamos viendo lo más frecuente ahora? Porque hay mayor acceso a medios de comunicación, es Sí, más siempre probable ha que pasado. algo se viralice, pero eso siempre ha estado. Todos nosotros tenemos cuento de eso en nuestra familia, anterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la República Dominicana? Lo primero es que nosotros tenemos que acercar la legislación y la educación política a la escuela, porque la gente de verdad desconoce la Constitución. Una cosa. Desconoce por mi las parte, leyes. Finalmente de mi parte. ¿Qué opinión te merece aquí a rajatabla la reelección del presidente Abinader? Bueno, lo primero que es un derecho. No está violando ningún derecho, o sea que tiene su derecho. Yo creo que el pueblo es sabio y que el pueblo sabe que es necesaria la alternancia en un sistema democrático. Pero yo creo que también el pueblo sabe que cada vez somos un país menos presidencialista y que estamos echando un voto mucho más consciente. Ok, más Desde que se rajatabla, eliminó ese Nicole. arrastre. Entonces, Nicole, más rajatabla. Más rajatabla. ¿Tiene posibilidades según tu valoración? Yo no sé si tiene posibilidades. Lo que yo sí sé es que yo estoy muy orgullosa de pertenecer al único partido que está llevando una candidatura femenina de una mujer joven, inteligente y preparada, que se llama Virginia Antares Rodríguez. Entonces, Abinader, que sigue haciendo su trabajo, que Opción Democrática lo Coge seguirá respuesta haciendo ahí. también. Bien, bueno, pues ahí está. Un placer hablar con Nicole Pichardo. Muchísimas gracias De por verdad, una invitarme. delicia, qué bueno. Y además Ah, es madera que tiene Por la supuesto, joven. por eso decíamos, es una delicia hablar con Nicole Pichardo, sobre todo con personas jóvenes, me encantan las personas jóvenes, ¿no? Somos muchos y estamos en política. Así es, eso es así. Ya ustedes saben, candidata a diputada por Santo Domingo Oeste, circunscripción
4 partidos, Opción Democrática. Mucha suerte, Nicole. Muchas gracias. Alejandro.